Bueno, esta es la parte un poquito más densa de la clase, entonces vamos paso por paso. Y si en algún punto no entienden algo, recuerden que nos pueden escribir al correo, me pueden preguntar lo que necesiten, ¿vale? Listo, entonces primero, el problema que nosotros queremos solucionar es que vamos a maximizar la utilidad de la gente, que está dada por el logaritmo natural del consumo en 1. En clase ustedes lo hicieron con una función en general, nosotros lo estamos haciendo aquí con logaritmos, que pues es una función que ya conocen y es bastante amigable para trabajar con ella. Consumo en 0 más beta logaritmo del consumo en 1. Yo quiero maximizar esto sujeto a dos restricciones. ¿Listo? Entonces una para t igual a 0, en donde el precio por y0 más m de menos 1 más bonos de menos 1 va a ser igual a se me fue la paloma, a el precio del consumo por el consumo más la cantidad de dinero que voy a guardar más el precio de los bonos por los bonos en 0, y esta misma restricción para el periodo t igual 1 más m0 más los bonos en 0, y esto es igual a P1 por C1 más M1 por precio de los bonos en 1 por P1. ¿Listo? Entonces, como ya les dije en el primer video, estas dos cosas van a ser 0, porque yo no voy a guardar plata para un periodo que no existe. Entonces, de una vez me las voy a quitar de encima. ¿Listo? Y ahora hay varias condiciones que tenemos en este problema que uno nunca hace explícitas, pero aquí las vamos a necesitar para poder plantear bien el problema que queremos resolver. Nosotros no solamente tenemos estas condiciones de que los ingresos tienen que ser iguales a los gastos, en realidad lo que nosotros tenemos es que los ingresos tienen que ser mayores o iguales que los gastos. ¿Listo? Esa es la restricción que realmente tenemos. Además de esa restricción, nosotros tenemos una restricción sobre los valores que pueden tomar nuestras variables óptimas. Nosotros no podemos escoger un consumo negativo. ¿Listo? Entonces, además de eso, nosotros tenemos condiciones de positividad sobre todas las variables. Necesitamos que C0 sea mayor o igual a 0, que C1 sea mayor o igual a 0, que los bonos sean mayores o iguales a 0 en el periodo 0, que el dinero sea mayor o igual a 0, y ya, esas son las variables que tenemos. ¿Listo? Entonces, esas son condiciones que nunca hacemos explícitas, pero hoy las vamos a necesitar. Hay que hacer esto una vez en la vida. Una cosa muy importante, y esto le sirve para cualquier lagrangiano que vayan a hacer de aquí en adelante, es entender qué es lo que está escogiendo el consumidor, qué puede escoger él y qué no puede escoger, y por qué no puede escoger las otras cosas. Entonces, lo primero es, ¿qué escoge el consumidor? ¿Listo? ¿Y qué es lo que efectivamente está escogiendo? Él está escogiendo cuánto quiere consumir en cada uno de los dos periodos, entonces él escoge C0 y C1. También está escogiendo cuánto dinero quiere guardar del 0 al 1, también está escogiendo el nivel de bonos que va a comprar, y esto también pasa para el periodo 1, pero de hecho él ya decidió que esto va a ser igual a 0 porque se acaba el mundo. ¿Listo? Entonces, estas son las variables que él escoge. ¿Qué es lo que no escoge el consumidor? Pues todo lo demás, y es por razones distintas. Miren que, por ejemplo, el consumidor no escoge el ingreso. Ojalá uno escogiera el nivel de ingreso que tiene en la vida, pero no. Entonces, el man no puede escoger Y0, no puede escoger Y1, son variables exógenas. A mí me dan un ingreso de la nada. Pasa lo mismo con la herencia, con la cantidad de dinero que me desperté en el primer periodo y la cantidad de bonos que me dejaron mis papás en su herencia. Entonces, esas dos variables también son exógenas. Tanto B-1 como M-1 son exógenas y por tanto el consumidor no las escoge. Y hay otras variables que el consumidor tampoco escoge. Él no escoge el nivel de precios de cada periodo. Él no puede decir, no, yo quiero comprar más barato, baila. Él tampoco puede escoger el precio de los bonos en ninguno de los dos periodos. Y tampoco puede escoger el precio del dinero, que de hecho ya está fijo en 1. ¿Listo? Y no puede escoger el retorno que le traen tampoco los bonos, ya está fijo en 1. ¿Listo? Entonces, estas son variables que no escoge, y no las escoge porque nosotros siempre tenemos agentes que son tomadores de precios. ¿Listo? Entonces, considerando esta gente que tenemos acá, lo que nosotros vamos a hacer es plantear el Kuhn-Tucker de este problema. ¿Listo? Entonces, aquí van a ver varias ecuaciones. Entonces, esto queda un poquito largo. Voy a intentar escribirlo lo más amigablemente posible. Pero, ¿esto qué va a hacer? Pues la función objetivo, que es la que yo quiero maximizar, ¿qué va a hacer?
logaritmo de C0 más beta logaritmo de C1 más un lambda por la primera restricción, ¿cierto? Entonces voy a poner lambda 0 por la primera restricción que va a ser P0, Y0 más M-1, B-1 menos P0, C0 menos M0 menos precio de los bonos en 0, bonos en 0 más un lambda 2 por la segunda restricción, que es esta de acá. Entonces voy a tener un lambda 1 por lo mismo que tengo escrito acá, precio C1, Y1 más M0 más bonos en 0 menos precio del consumo en 1 por el consumo en 1 menos M1, que de hecho no lo voy a escribir porque ya sé que es 0, ¿listo? Entonces aquí ya voy a acabar mi restricción acá porque tanto M1 como B1 van a ser 0. Y me faltan las otras restricciones. Las otras restricciones van a ser más mu 0 por C0 más mu 1 por C1 más delta 0 por M0 más epsilon 0 por B0. ¿Listo? Entonces aquí ya incluí las restricciones que tenía. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones. ¿Listo? Entonces, primera pregunta súper esencial. ¿Más lambda o menos lambda? ¿Listo? Entonces, usualmente nosotros no utilizamos estas restricciones, pero siempre tenemos estas de acá, las de lambda por la restricción presupuestal. Entonces, entender el signo del lambda es muy importante. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que saber es si es más lambda o menos lambda. ¿Listo? Entonces, una clase siempre les pregunta ¿qué es lambda? Y todo el mundo responde, es el precio sombra. Pero nadie sabe qué carajo significa precio sombra. Esto lo explicamos creo que al comienzo de la clase, pero es igual no sobra el repaso. Consideren que cuando uno está hablando de lambda, uno lo que está mirando es la utilidad marginal de ingreso. Miren que aquí, si yo derivo con respecto a mi ingreso, lo que yo voy a obtener es lambda. Entonces, lambda es qué tantas unidades extras tengo yo de mi función objetivo en términos de mi ingreso extra. ¿Listo? Entonces, finalmente lo que yo quisiera, y lo que tiene mucha intuición económica, es que lambda sea positivo. Yo quiero que entre más ingreso haya, el consumidor esté más feliz, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que este lambda tiene que ser como positivo, ¿listo? Entonces, si yo voy a poner el lambda positivo, quiere decir que lo que tengo acá debe ser positivo. Noten que aquí yo tengo ingresos menos gastos. ¿Y cuál de los dos puede ser mayor? Yo aquí tengo ingresos y aquí tengo gastos. Noten que por la desigualdad que yo tengo, mis ingresos pueden ser mayores que mis gastos, pero no al revés. Entonces, esto es correcto, porque si yo tuviera más ingresos y le resto un poquito menos, esto me va a quedar positivo, con positivo me queda positivo, entonces todo me queda bastante, pues como, tiene sentido. Entonces, si ustedes van a poner más lambda, tienen que poner la restricción en términos de ingresos menos gastos. Si ustedes van a poner menos lambda, tienen que poner la restricción en términos de gastos menos ingresos. Y eso tiene la lógica de, claro, los gastos pueden ser menores que los ingresos, entonces esto me puede quedar negativo. Si le pongo el menos, me queda menos con menos y me queda más lambda. Noten también que desde la explicación de ese precio sombra, uno siempre quiere que los precios sean positivos. Entonces, piénsenlo así también. Si uno quiere que el lambda sea negativo, le tiene que quedar, que el lambda sea positivo, uno necesita más con más o menos con menos. ¿Listo? Entonces, esa es una primera pregunta. Ahora, otra de las preguntas interesantes que uno puede hacerse ahora que está haciendo un problema intertemporal es, bueno, nosotros nos inventamos toda esta historia de que este beta era el factor de descuento. Y esto lo que intentaba reflejar es que en la realidad a la gente no le importa lo mismo el periodo 1 que el periodo 2. Entonces, si yo estoy descontando mi felicidad, pues en realidad yo también debería descontar mis restricciones. Yo debería decir acá como, bueno, esta restricción normal porque es la del primer periodo, pero esta que es la del segundo periodo yo debería tenerla multiplicada por el beta. Al igual que estas. Esta de acá yo debería tenerla multiplicada por el beta. Como que si no me importa tanto mi felicidad futura, pues mucho menos me van a importar mis restricciones futuras. En realidad esto es como lo más correcto conceptualmente, pero es una bobada porque al final uno nunca despeja cuánto es mu, ni cuánto es lambda, ni cuánto es nada de esto. Entonces lo que nosotros hacemos implícitamente cuando lo escribimos sin el beta
es reescalar. Entonces piensen que de aquí yo puedo llamar a esta variable lambda 1 gorrito y estuvo. Y aquí puedo llamar a esta mi1 gorrito y estuvo. ¿Listo? Entonces son solamente como reescalar las variables. Esto no les va a cambiar en absoluto el resultado. Lo pueden hacer de la forma en que se sientan más cómodos. Yo lo he hecho de ambas y realmente no siento que haya una que sea más sencilla que otra. Hay gente que dice que hay que hacer menos álgebra en una que en otra, pero pues realmente yo no me he dado cuenta nunca de eso. Pero manténganlo en mente, lo único que estamos haciendo es reescalando. Aquí le pusimos mi gorrito y aquí le pusimos lambda gorrito y ya. ¿Listo? Entonces, ahora que ya tenemos nuestro contucker, tenemos que sacar las condiciones de primer orden. ¿Qué condiciones tenemos que sacar? Tenemos que sacar un resto, tenemos que sacar 10 condiciones, entonces no me van a caber. Entonces voy a escribirlas arriba y voy a borrar, bueno, voy a intentar ser lo más ordenado posible. Voy a borrar acá arriba, que es el problema del consumidor. Tengan en mente que lo que estamos buscando es esto y que estas son las variables que están dadas para nosotros, todas estas de acá abajo. Listo, entonces, ¿contra qué se supone que tengo que derivar? Como ustedes en el contucker, o sea, en un Lagrange normal, esto también es importante que lo sepan, uno siempre deriva contra las variables que está escogiendo y contra los lambdas. Entonces, lo que nosotros vamos a tener son las siguientes condiciones. Vamos a tener derivada del lagrangiano con respecto al consumo en 0, que es una de las variables que escojo, está en mi lista lo que escojo, tiene que ser igual a 0. Derivada del lagrangiano con respecto al consumo en 1, que es otra de las variables que escojo, tiene que ser igual a 0. Derivada del lagrangiano con respecto a M0 tiene que ser igual a 0. Derivada del lagrangiano con respecto a B0 tiene que ser igual a 0. Noten que aquí hay algo muy interesante y es que yo, pues no, como ya había dicho que M1 iba a ser 0, yo acá me salté el M1 y el B1, pues no tengo que derivar contra eso. Y noten también que no derivo contra M de menos 1 y B de menos 1 porque no tiene sentido. Son variables que están dadas para mí, yo no las puedo escoger. Entonces pues no voy a derivar porque no puedo maximizar respecto a estas variables. ¿Listo? Me falta entonces derivar con respecto a lambda. Derivo con respecto a lambda 1 igual a 0, que esto sería lo equivalente a la restricción, perdón, lambda 0 para hacerlo en orden. Esta es la restricción en 0. Tengo que derivar también con respecto a lambda 1 e igualar a 0, que esto es lo equivalente a la restricción en 2. Pero ahora, como estamos haciendo un contucker, yo no sé si las restricciones se están cumpliendo con igualdad o con desigualdad, ¿listo? Entonces, en el lagrangiano normal hasta aquí terminamos, pero como estamos haciendo el contucker, en realidad estas dos últimas condiciones no son así, sino que estas dos últimas condiciones me dicen que la derivada de lambda por lambda tiene que ser igual a 0, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia entre hacer el contucker y Lagrange. Les hice explícito esto de esta forma porque generalmente vamos a hacer Lagrange y no contucker, pero ahora que estamos haciendo contucker, aquí tengo que multiplicar por un lambda 0 para tenerlo ahí, ¿listo? Para verificar las condiciones de contucker. Esto también hace que yo tenga que derivar con respecto a los demás multiplicadores. Entonces aquí voy a poner μ0 por la derivada del lagrangiano con respecto a μ0, tiene que ser igual a 0. μ1, entonces no voy a cargar con el μ1 gorro, voy a seguir con μ1 porque ya les expliqué que da lo mismo. Entonces voy a seguir con μ1. μ1 por la derivada del lagrangiano con respecto a μ1 va a ser igual a 0. Delta 0 por la derivada del lagrangiano con respecto a delta 0 tiene que ser igual a 0. Y la última, que es que la de epsilon 0 por la derivada del lagrangiano con respecto a epsilon 0 tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras condiciones. Voy entonces a sacarlas, intentando ser lo más ordenada posible. Entonces voy a ponerles a cada uno un numerito. Esta va a ser mi ecuación. Mi restricción 1, mi ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces empecemos en orden. Número 1. La ecuación número 1 es derivada con respecto a C0. La derivada con respecto a C0 me va a quedar. Pueden ir viendo acá que aquí hay un C0. Aquí hay otro C0. Y aquí hay otro C0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre C0 menos, por este menos de acá, la
lambda 0 por P0 más mu 0 tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Siguiente condición, número 2, va a ser muy parecida a esta, pero va a ser para C1, entonces va a tener beta sobre C1 menos lambda 1, P1 más mu1 igual a 0. Entonces esta es como la parte del video que pueden poner rápido, porque es la derivada y esto ya ustedes lo han hecho 1000 veces. Listo, tercera condición, voy a derivar con respecto a M0. Entonces no, ahí no lo pongan rápido, esta parte es importante. Entonces, miren que M0 yo lo tengo aquí, en este primer pedazo de la restricción, pero yo lo vuelvo a tener acá, ¿listo? Entonces este M0, y bueno, también lo tengo acá de nuevo. Entonces cuando deriven con respecto a M0, tengan en cuenta que les van a salir tanto lambda 0 como lambda 1, ¿listo? Entonces, ¿esto cómo les queda? Les va a quedar menos lambda 0 más lambda 1 más delta 0 es igual a 0. ¿Listo? Listo. Condición número 4 es derivar con respecto a B0. Entonces, ¿dónde está B0? Por aquí está B0, aquí de nuevo está B0 y aquí de nuevo está B0. ¿Listo? Entonces, esta de aquí me va a quedar menos precio de los bonos en 0 por lambda 0 más lambda 1 menos más epsilon 0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces me voy a saltar las restricciones 5 y 6 porque esos no los voy a utilizar, simplemente me va a quedar lo que tengo aquí multiplicado por lambda igual a 0 y lo que tengo aquí multiplicado por lambda 1 igual a 0. Vamos a saltar esas dos porque no son necesarias en este momento y voy a escribir las 7, 8, 9 y 10, que sí las voy a utilizar hoy. Entonces las voy a escribir aquí abajo. La número 7 es con respecto a mu 0. Lo que me dice esta ecuación es que mu 0 por C0 tiene que ser igual a 0. La otra me dice que mu 1 por C1 tiene que ser igual a 0. Y la otra me dice que delta 0 por M0 tiene que ser igual a 0 y que epsilon 0 por B0 tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces estas son las restricciones que sí voy a necesitar. Me salté las 5 y las 6 porque no las voy a usar. Esto es el número 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ahora que ya tengo esto, voy a borrar la Lagrangiana a la mitad y me voy a quedar solo con estas 10 ecuaciones, pues con las 10 menos los 2 que me salté, para que analicemos los casos y poderles demostrar que M0 óptimo va a ser 0. ¿Listo? Entonces, todo mi objetivo de hacer todo este proceso es llegar a que M0 óptimo es 0. No pierdan eso de vista. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto del Lagrangiano. Voy a borrar esto. Ya puedo borrar este lambda gorrito. Esto que tengo acá. Esto que tengo acá arriba. Y tengan siempre presente que el objetivo de hacer todo este proceso es poder demostrar que la demanda de dinero va a ser igual a 0. Y eso es precisamente que el dinero sea neutral. Como yo no demando nada de dinero, pues mi consumo no se ve afectado, no hay ningún trade-off y pues no me afecta en absolutamente nada el dinero. ¿Listo? Entonces ese es mi objetivo, demostrarles eso. Entonces voy a hacerles un par de análisis para que noten un par de cositas rápidas. Noten que yo tengo aquí un producto de dos cosas que dan 0. La única forma en que un producto de 0 es que alguna de las dos sea 0 o las dos sean 0. ¿Listo? Entonces miren que tanto en la condición 7 como en la condición 8 yo no puedo tener que el consumo sea 0 porque aquí estaría dividiendo por 0 en la condición 1 y en la condición 2. ¿Listo? Entonces de una podemos decir sin ningún lugar a dudas que lo que va a ser 0 aquí tiene que ser mu 0 igual a 0 y de aquí mu 1 igual a 1. ¿Listo? A 0, perdón. ¿Listo? Entonces esto se me va a ir porque no hay forma en que el consumo sea 0. No puede ser que el consumo sea 0, entonces fijo, la otra es la que tiene que ser 0. Ahora, la segunda cosa que nosotros necesitamos es ver bien acá cuál va a ser 0. Entonces, en este escenario nosotros tenemos 4 casos posibles, ¿listo? Entonces, tenemos un primer caso en donde delta es igual a 0 y epsilon es igual a 0. Caso 2,
delta es igual a 0 y epsilon es diferente de 0, lo que implica que si epsilon no es 0, pues B es el que tiene que ser 0. B es igual a 0. ¿Listo? Caso 3. Delta diferente de 0, delta 0 diferente de 0. Esto implica que si delta 0 no es 0, tiene que ser porque el que es 0 es M0, porque tiene que dar 0. Entonces M0 es igual a 0. Y aquí epsilon igual a 0. Y el último caso, delta 0 diferente de 0, M0 igual a 0, epsilon 0 diferente de 0, lo que implica que B es igual a 0. ¿Listo? Entonces, estos son todos mis casos. Todos los posibles casos que yo tengo en de las últimas restricciones que se tienen que cumplir. Entonces, analicemos el primero. En el primer caso, nosotros tenemos que tanto delta como epsilon van a ser iguales a 0. ¿Listo? Entonces, cojamos la ecuación número 3 y número 4. ¿Vale? Entonces, si en la ecuación número 3 delta es 0, yo tengo que menos lambda 0 más lambda 1 es igual a 0. Y de la ecuación número 4, lo que yo tengo es que menos el precio de los bonos en 0 por lambda 0 más lambda 1 tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Porque epsilon es 0. Y noten que tengo dos cosas distintas igualadas a 0. Y esto no puede ocurrir, ¿vale? Esto no puede pasar, porque tengo pues aquí el mismo número y aquí tengo lambda 0 multiplicado por algo menor que 1. Entonces, este caso no es factible. Ya digo una contradicción, este caso no puede ocurrir. ¿Listo? Entonces, este lo descartamos de una, porque no puedo tener que dos cosas distintas sean iguales a lo mismo. ¿Listo? Ahora, caso número 2. En el caso número 2, yo tengo que delta es igual a 0 y que epsilon es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, este va a ser 0 y epsilon va a ser distinto de 0. Entonces, creamos las ecuaciones 3 y 4. De la ecuación número 3, yo lo que tengo es que menos lambda 0 más lambda 1 es igual a 0. Y de la ecuación número 4, yo tengo, ahí sí lo tengo todo, tengo menos el precio de los bonos en 0, lambda 0 más lambda 1 más epsilon 0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, miren que si yo estoy igualando esto a 0, esto lo que quiere decir es que voy a pasar el epsilon al otro lado. Nosotros tenemos que menos el precio de los bonos en 0, lambda 0 más lambda 1 tiene que ser igual a epsilon 0. ¿Listo? A menos epsilon 0, me comí el menos. Esto es importante. Acuérdense que los multiplicadores de Lagrange solamente pueden ser mayores o iguales que 0, nunca pueden ser negativos. Entonces, este epsilon 0 es positivo, con el menos me queda negativo, todo esto es negativo, entonces eso quiere decir que todo esto también tiene que ser negativo. ¿Listo? Entonces, un pasito más y ya llegamos a ver la contradicción. Noten que yo aquí tengo lambda 1 menos el precio de los bonos en 0 por lambda 0. ¿Listo? Y esto sé que es menor que 0. ¿Listo? Entonces miren que lambda 1 es positivo y le estoy restando algo que hace que sea menor que 0. Entonces imagínense si ahora le voy a restar más, algo más grande. Si yo le resto algo más grande, pues esto seguramente va a ser más chiquito. Entonces aquí lo que yo voy a tener es lambda 1 menos lambda 0. ¿Listo? ¿Y por qué hago esto de esta forma? Miren que el precio de los bonos es menor que 1. Al ser menor que 1 me achica lambda 0. Entonces hace esto más chiquito. Esto es más grande que esto. Entonces seguro, si yo le resto algo más grande, esto va a ser más negativo. ¿Listo? ¿Por qué hago esto así? Porque noten que esto que tengo acá es exactamente lo que tenía en la primera condición. ¿Listo? En la primera condición yo tenía lambda 1 menos lambda 0, lambda 1 menos lambda 0, igual a 0, y aquí tengo que son estrictamente menores que 0. Entonces ahí es donde está la contradicción, ¿vale? Entonces en este caso también llega una contradicción. Sé que el segundo caso no puede ser, ¿listo? ¿Cuál es la intuición de esto? Miren que lo que yo estoy diciendo es, yo lo que estoy mirando con esto es qué restricciones están activas y cuáles no están activas, sobre cuáles me estoy parando en el borde y cuáles no me estoy parando en el borde. En el consumo llegué a que estos multiplicadores eran iguales a 0. Si estos multiplicadores son iguales a 0 es lo mismo que hacer el lagrangiano sin tener en cuenta este pedazo, que es lo que hacemos usualmente. Y cuando nosotros lo hacemos usualmente, lo que tenemos en mente es que el consumidor no se sacia localmente y por tanto nosotros
vamos a maximizar es sobre la restricción, ¿listo? Entonces, cuando digo que estos dos son iguales a 0, cuando digo que mu o delta o epsilon es igual a 0, lo que estoy diciendo es que el consumidor va a maximizar sobre la restricción. Lo que está pasando aquí es que el consumidor definitivamente no está maximizando sobre la restricción de dinero, no está escogiendo el dinero máximo que podría tener. En realidad, los únicos dos casos que nos quedan vivos son los casos en donde M0 es igual a 0, ¿listo? Entonces, aquí va para no aturdirlos más con Tucker, pero noten que lo único que es factible, estos dos casos no se pueden, lo único que es factible es que el dinero demandado sea 0, que eso era lo que les quería mostrar precisamente con esto, ¿vale? Y esto lo podemos ver porque no hay forma de que delta 0 sea igual a 0, es decir, yo no me estoy parando sobre la restricción y demandando todo el dinero que pueda. Todo esto en realidad viene de toda la intuición de que los bonos son más rentables, entonces yo no voy a guardar plata en dinero, ¿vale? Miren que este último caso me dice que el dinero es igual a 0 y los bonos son iguales a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor no está pasando valor del periodo 0 al periodo 1. Esto solo va a ser óptimo en el caso específico en donde las dotaciones iniciales que le dieron a ese consumidor ya eran las óptimas y él prefiere no pasar plata de un periodo a otro porque ya está en su óptimo. Pero esto literalmente es un único punto y es una única combinación de parámetros. Entonces, este caso de aquí es factible, pero es muy poco probable a dos parámetros exógenos. Entonces, el caso que efectivamente vamos a tener va a ser este, en donde M0 va a ser igual a 0 y vamos a tener epsilon 0 igual a 0, lo que implica que vamos a utilizar todos los bonos que podamos. ¿Listo? Entonces vamos a buscar los bonos que me maximicen a mí la utilidad. ¿Listo? Entonces, terminamos la demostración de que M0 tiene que ser 0. Esta era como la parte densa. Ahora voy a volver a escribir el lagrangiano utilizando todo lo que ya sabemos y simplificándolo al máximo para solucionarlo y darles las herramientas que van a necesitar en esta segunda parte del curso para hacer lagrangianos. Ya no volvemos a hacer más con Tuckers.